¿Qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy pues, ya es mucho menos de teoría, ya va a ser más práctico. Vamos a comenzar a trabajar hoy con la parte de, ya vamos a darle a la tecla hoy, pues trabajar con la capa DAO. Vamos a ver una forma de manejar una base de datos no relacional. Entonces, vamos a hacer la parte de la configuración, la parte por ejemplo, de cómo enfrentamos un problema, de algo que a lo mejor no es tan común, ¿no? El cómo buscar la documentación y todo eso. Va. Va. Esperamos a toda la banda. ¿Qué onda, amigo Jonas? ¿Qué tal? Buena tarde a todos. Luis, Ladio, Gaby, Gabino, Gabriel, Ale, Esteban, pues ya estamos de este lado, esperando a los demás, ¿no? Sí, le damos unos minutitos a ver si no tardan, ¿no?
¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Bueno, ya de hoy vamos a revisar otra vez temas relacionados a lo que es el temario de Spring Boot. Hoy vamos a analizar la parte de la capa de DAO. ¿Vale? Entonces, les voy a compartir pantalla, me dicen si la pueden ver. ¿Ahí se ve? Sí, se ve. Bien, muchas gracias, amigo Alexis. Bueno, de las varias partes que nosotros manejamos dentro de nuestra capa DAO, pues lo principal es el manejo de la persistencia, ¿no? Entonces, para el manejo de la persistencia vamos a manejar lo que son los datos o los business objects y en general nos vamos a auxiliar del patrón DAO. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces nosotros tenemos necesidades funcionales con las cuales nosotros batallamos en el día a día, ¿no? Tenemos fuentes de datos en donde la mayoría pues pueden ser las tradicionales, como lo son una base de datos SQL, una base no SQL, tipo Mongo, ¿no? Archivos en repositorios, ¿no? En un alojamiento externo, como lo puede ser un bucket, ¿no? Entonces, dadas las características y necesidades, pues nosotros tenemos que aprender a responder de forma rápida e inmediata para algún cambio de fuente de datos en nuestras aplicaciones. ¿Ok? Entonces, ¿el por qué es importante manejar diseños? Pues bueno, con el objetivo de tener una separación y una abstracción de la información, ¿no? El hecho de que tengamos las bases de datos deben de ser información agnóstica a como nosotros tengamos la definición de nuestra aplicación, ¿sale? Les decíamos, vamos a auxiliar del patrón DAO, en donde los componentes a considerar, pues, es lo que es el business object, ¿no? El business object, veámoslo como un objeto que va a ser el cual nos va a dar la apertura para ir saltando de capa en capa nuestra información, ¿sale? Ya sea información que vaya desde el origen de la petición, es decir, desde un controller, hasta la parte del DAO o viceversa, ¿no? Al momento de nosotros recuperar la información de la base de datos, nosotros irla propagando hasta nuestro controller y de esa forma dejar la información accesible hacia los consumidores. El Data Access Object va a representar la capa de acceso a los datos que oculta la fuente, lo que les decía, esa capa agnóstica que nosotros desconocemos, ¿no? Dentro de la capa agnóstica, pues nosotros no tenemos nada de detalles técnicos, no deberíamos de tener detalles técnicos, ¿no? En un esquema anterior de trabajo, a los desarrolladores de back se les conocía como full stack, ¿no? Un full stack era el encargado de hacer todo, ¿no? Era el encargado de hacer la parte del análisis, era ser el encargado de levantar el requerimiento, era el encargado de hacer la aplicación frontal, era el encargado de hacer la parte del middleware y era el encargado también de manejar con una base de datos, ¿no? Lo cierto es que hoy en día tenemos una separación de responsabilidades y pues bueno, ya tenemos equipos orientados a lo que es la parte de front, tenemos equipos orientados a la parte del desarrollo, tenemos equipos que son especialistas en base de datos y tenemos pues, equipos que son especialistas en todo la operativa, que es el equipo de DevOps, ¿no? Entonces, dadas estas características, muchas veces por eso se hace agnóstica el conocimiento de cómo esté configurado por detrás nuestras bases de datos. ¿Ok? Una parte importante que no se muestra acá a nivel de código es la parte del data source, ¿sales? Recordarán que ahorita que están trabajando con el JDBC, normalmente ustedes en el data source plantan todo lo que es la información de accesibilidad hacia su base de datos, ¿no? Ya sea el repositorio, sea la URL de donde el servidor esté alojando nuestra base y las credenciales, ¿no? Credenciales mediante las cuales nosotros ya podemos tener ese acceso hacia nuestra base de datos. ¿Sale? Entonces, una vez teniendo esa parte, teniendo la configuración, teniendo una conexión configurada mediante nuestro data source, lo principal va a ser auxiliarnos de algún tipo de herramienta, como lo puede ser los ORM de Spring, o podemos utilizar los primitivos, como puede ser un JDBC, ¿sale? Entonces, para ahí veíamos lo que ya era la parte de lo que era un JPA, que era la especificación para nosotros poder realizar persistencia mediante algún
algún framework, algún jar que esté siendo soportado por Spring, ¿sale? De hecho, Spring tiene su propio su propio JPA que se implemente, ¿no? Y por otro lado, el esquema, pues, es todos los ORM de cara tienen siempre lo que van a tener la parte del business logic, ¿no? La parte donde vamos a nosotros definir nuestras entidades, las cuales van a ser de alguna forma muy compatibles o en su mayor contenido de información muy similar a lo que va a tener nuestra base de datos, ¿no? Vamos a tener ese archivo de configuración en nosotros vamos a estar proveyendo qué entidad de negocio le pertenece a la entidad de la base de datos, ¿ok? Pero también esto por default, les digo, muchas veces los ORMs con los cuales trabaja Spring, pues ya están implementados, ¿no? Prácticamente tenemos que hacer pequeñas cosas para nosotros hacerlo, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos hacer un repositorio propio, lo pudiéramos hacer, ¿sale? En este caso, el repositorio debe de considerar de mínimo las 4 operaciones fundamentales, que son los CRUD, ¿sale? Y, por ejemplo, para este caso, nosotros estoy haciendo acá la implementación de un repositorio que va a ser utilizado para hacer la conexión con Firebase. ¿Sale? Entonces, de esta parte, nosotros vamos a partir desde cero. El objetivo de hoy en día es que nosotros hoy nos vamos a ir con este conocimiento, nos vamos a llevar esa parte de cómo se hace la parte del alta de la base de datos, la configuración, la conexión entre un repositorio ya fuera de la entidad de donde nosotros estamos trabajando. En este caso, por ejemplo, si estamos en un promise, ¿no? O estamos en un alojamiento de servidores en la nube, igual tendremos que ver la forma de cómo hacer la conexión. Entonces, prácticamente es un componente aislado del cual nosotros estaríamos recuperando información. ¿Sale? Entonces, de lo que vamos a llevarnos es esta parte, ¿no? El patrón del DAO. Y pues bueno, vamos a trabajar en primera instancia con la configuración. ¿Ok? Voy a postar mi pantalla y me dicen si sigue viendo. Ahí lo siguen viendo, ¿verdad? Sí. Vale. Ya todos en algún momento habían trabajado con algún repositorio fuera de donde trabajan ustedes, de su red de trabajo. No, yo no. ¿No? ¿Se habían escuchado hablar de Firebase? Sí, lo he oído hablar, pero pensé que era como un servicio nada más. Ok, vale. De hecho, es una especificación, digo igual, pero ahí si ando diciendo una tontería, me corrigen. Es una especificación de almacenamiento de GCP. GCP tiene infinidad de formas de hacer alojamiento. ¿Sale? Soporta lo que son bases de datos relacionales. Me parece que las que soporta las implementaciones son con Postgres y con el SQL, ¿no? El SQL Server. Tiene lo que es para los no relacionales, que la mayoría de ellos los maneja como documents. Y me parece que tiene los que son para Big Data, todo lo relacionado a Big Data, que son los de Heroku, lo de Big Data y algunos componentes más. La verdad que tiene un ratote que no toco nada de GCP. Entonces, más o menos recuerdo que eran esas dos clasificaciones. Entonces, ¿cuál es el comportamiento? El comportamiento es similar a una base de datos, ¿no? Nosotros debemos de generar una forma de autenticación por credenciales mediante las cuales nosotros nos va a dar acceso, ¿sale? E igual, tiene la característica de que podemos tener ciertas restricciones o, bueno, cierto comportamiento al nosotros tener un comportamiento gratuito, pero igual podemos tener o hacer el pago de la licencia para tener alojamiento, ¿sale? Normalmente esto va tasado de acuerdo al consumo que nosotros hagamos, ¿ok? Entonces, acá la configuración inicia a partir de lo que es el componente de Firestore. Entonces, dentro del Firestore, lo que nosotros podemos hacer es a partir de data, generar una nueva base de datos. ¿Ok? Está tardando un poquitito.
Una pregunta, ¿qué te ofrece el paquete gratuito? El paquete gratuito me parece que solo es una única base de datos. Me parece que es un consumo limitado. Y por ahí creo que cuando te das de alta debes como de registrar que tu usuario es con fines al estudio. Ahí nada más, ¿podrías complementar, Esteban o Tosi? Si nos escuchan. Bueno, mientras responden, adelante, Gladio. Va, vale. Sí, miren, detrás sería eso, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, acá en la parte del home nosotros podemos Sí, aquí generar... andamos. Ah, Perdón. dale, amigo Esteban. Sí, era sobre la conexión, ¿no? ¿Qué nos ofrece GCP gratuitamente en la capa gratuita? En la capa free, nos ofrece un cloud para poder también montar nuestra aplicación a través de GCP, ya sea un backend, un frontend, expuesto a internet con un dominio, digamos, que ellos generan de GCP. También nos da la autenticación, nos podemos hacer ahí el tema de la autenticación con GCP, con el tema de Google. También podemos crear colecciones en Firestore. Nosotros hemos creado 3, 4 colecciones y todavía son gratuitas, obviamente con base de datos pequeñas, ¿no? Justamente como para hacer pruebas de concepto o proyectos iniciales, todavía no de una data o de un storage muy elevado, pero sí nos permita poder subirnos sobre esta plataforma de manera gratuita e inclusive hacer casi todo un end-to-end, ¿no? Desde consultar, desde deployar, hacer el deploy, desde hacer la base de datos que es no relacional, que se llama Cloud Firestore, que es el Firestore, por así decirlo, las autenticaciones de doble factor también, las autenticaciones de Google, entre los que hemos usado, todo eso nos lo permite de manera gratuita. Okay. Vale, todo lo que le decía, como bien comentaba Esteban, los no SQL, todo los vamos a ver como document, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros, a partir de la definición de una entidad, nosotros las manejaremos como documentos, ¿ok? Entonces, a esos documentos nosotros los podemos agregar campos, que es los files, mediante la cual nosotros lo veríamos el símil a lo que son las tablas en base de datos como las columnas, ¿no? Cabe mencionar que, por ejemplo, dentro de los documents no tenemos una regla en donde nos diga que estrictamente debemos de tener la misma longitud de campos para todos los registros. Puede haber registros o documentos que no tengan la misma definición de campos, ¿no? No es tan estricto en ese sentido la definición de los documents. Entonces, fíjense, una vez que nosotros hayamos hecho la definición de lo que son los documents, hay una parte en donde nosotros hacemos donde hacemos la parte de la definición de cómo vamos a estar consumiendo estos servicios, ¿sale? Al ser la base de datos de Firestore un componente abierto para cualquier tipo de lenguaje de programación, nos deja utilizar cualquier tipo de lenguaje, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver esta partita de acá. Acá está en el granito. ¿Sale? Hay una parte que es la configuración, donde nos dice el tipo de base de datos que hemos generado. Trae la información de lo que es el repositorio, ¿no? Trae la información de los permisos, ¿no? Esta parte de los permisos va un poquito más enfocada a lo que es la parte de la consola, ¿no? Se basa mucho en los principios de el privilegio mínimo, que es la parte de las autenticaciones mediante IAM, ¿no? Y ya de cara, esto es para la consola, pero ya de cara a lo que va a ser la parte del consumo de la base de datos, por acá nos va a generar algo que es un token, ¿no? Nos va a generar una llave privada, la cual nosotros la tenemos que indicar
para el tipo de lenguaje que nosotros estamos utilizando. ¿Sale? En este caso, pues, los que tienen acá estamos viendo es Node, estamos viendo Java, estamos viendo Python y estamos viendo lo que es Go. ¿Sale? Como nuestra implementación va a ser con Java, pues nosotros tendremos que bajar este archivo. ¿Ok? Entonces, esta es la parte de lo que sería el data source, lo más similar a lo que hacemos en las configuraciones de bases de datos relacionales. ¿Ok? Sí. Vale, hasta ahí no hay duda, ¿verdad? ¿Tú puedes crear relacionales y no relacionales ahí con Firebase? No, pura base, pura no relacional. No. Hagan de cuenta que Firebase es un subproducto de lo que es GCP. GCP, les digo, maneja las 4, ¿sale? Pero en específico Firebase es para no SQL y les digo, son puros documents. ¿Va? Entonces digo, esta parte nosotros la tenemos que bajar, la tenemos que descargar. Y una vez que nosotros la descargamos, dentro del GCP, dentro de Firebase, tenemos un apartado de un manual de cómo hay que ir haciendo el paso a paso para hacer la comunicación desde una aplicación hecha en el lenguaje que nosotros indiquemos hacia el repositorio donde los tenemos almacenados. ¿Sale? En este caso, como nosotros estamos trabajando con Java, pues le voy a indicar que con ese lenguaje deseo hacer mi proyecto. ¿Ok? Entonces, recordarán esa parte al principio cuando hablábamos de cómo es que Spring Boot pudiera ser llevado el proyecto, ya sea mediante la configuración Maven o mediante el manejador Gradle, ¿vale? Entonces, en este caso, pues igual, seguimos el mismo principio. En el caso de Maven, pues ya hasta nos da la dependencia, ¿no? La dependencia con la cual nosotros pudiéramos trabajar. Entonces, en primera instancia, lo que nosotros tenemos que hacer es hacer la inclusión de lo que es la dependencia en nuestro proyecto. ¿Ok? Una vez que nosotros lo hemos agregado esa parte a nuestro proyecto, el siguiente paso es la parte de la configuración. ¿Sale? Recuerdan que el archivito que vimos acá, este archivito se va a descargar, se genera un archivo JSON y lo primero que tenemos que hacer es la configuración. ¿Sale? Esta parte de la configuración son las credenciales de Google. ¿Sale? Estas credenciales que las recupera mediante el nodo donde nosotros estamos definiendo nuestra base de datos y con las credenciales que nosotros nos estamos autenticando. ¿Ok? Entonces lo envuelve y lo genera dentro del JSON. ¿Ok? Entonces, acá ya está el código mediante el cual nosotros vamos a utilizar. ¿Sale? Entonces vamos a generar un objeto de tipo Google Credentials. Mediante el patrón builder vamos a utilizar la definición de la aplicación y vamos a generar lo que es el objeto Firebase Option. ¿Sale? Que en el Firebase Option vamos a generar las credenciales. ¿Sale? Estas credenciales van a ser una vez recuperadas de esta parte, ¿no? Le vamos a indicar el proyecto y vamos a dejarle la parte del build. ¿Sale? Entonces, luego es mediante un patrón builder. Por último, inicializamos lo que es el objeto del Firebase y nosotros generamos un cliente. ¿Okay? Toda esta parte es como si hubiéramos hecho el data source. ¿Sale? Ahora les digo, esto está muy general, fíjense. Es nada más para el lenguaje Java. Ahorita vamos a ver qué arreglos nosotros podemos hacer para que esto lo metamos dentro de Spring. Recuerden que Spring, a diferencia de Java, utilizamos la inversión de control para tener el contenedor de Spring generando los objetos por nosotros. ¿Ok? Y acá la parte que les decía, no, la parte de la autenticación mediante los objetos de la restricción mediante YAM. ¿Sale? Y ya por último, acá nos sale como que pequeños auxiliares de código de cómo nosotros podemos hacer, por ejemplo, en este caso, una consulta. Podemos poner cualquier tipo de lenguaje. Ajá. Y pues bueno, digo, en este caso, muy particular en Java, ¿cómo vamos a hacer? Todos estos objetos son los objetos que son propios de la API de Firebase para ser utilizados en Google. Digo, en Spring Boot. Entonces vamos por los primeros pasos. El primer paso que va a ser la configuración. ¿Sale?
¿Quieren que lo vayamos haciendo todos a la par? ¿Cómo ven? O vemos un ejemplito y ahorita les digo cómo lo hacemos. Sí, mejor. A mí me gusta más como verlo, porque sí siento que aprovechamos más El tiempo. Vale, fíjense. Pues el primer paso es, una vez que yo ya tengo un proyecto, iniciaremos por generar un proyecto mediante nuestro starter, que ya todos lo conocemos. Hacemos la configuración de acuerdo al manejador que nosotros indiquemos, a la versión de... ¿Se cortó? Creo que te perdimos ahí, Eladio. Déjenme le escribo en el grupo. Sí, creo que fue su internet. ¿Ahí me escuchan, chicos? Sí. Perdón, esta cosa se cayó el micrófono. Sí, te caíste, pero adelante, ya te escuchamos. Va. Listo. Entonces, ¿desde dónde les dije? ¿Dónde nos quedamos? ¿Desde la parte en donde teníamos el starter? Sí. Ajá, les digo, una vez teniendo el starter, nosotros hacemos la definición de lo que va a ser nuestro proyecto, definimos nuestro lenguaje, definimos la versión de Spring Boot, el manejador, que en este caso va a ser Maven, la versión de Java, y agregamos la parte del starter, ¿sale? Dentro del starter vamos a agregar la parte del starter web, porque vamos a hacer la definición de servicios REST, ¿ok? Ok. Vale, entonces una vez teniendo eso, lo primero que tenemos que hacer es trabajar las dependencias, ¿no? Entonces, para trabajar con las dependencias, dada la configuración, nos tenemos que jalar esta parte, ¿no? La parte del Artifactory de Firebase, ¿sale? Entonces, en este caso, lo importante a anotar acá es que, por ejemplo, en la documentación, la parte de la dependencia ya está un poquito viejita, no se ha actualizado, fíjense. Esta parte está manejando la versión, lo que es la 1.32. Yo en mi caso tengo la versión 8.1, ¿sale? Entonces, de igual acá forma, si vemos que, por ejemplo, con la versión que tengamos no nos es suficiente para trabajar o nos siga marcando errores de compilación, hay que buscar la última versión. Esto donde lo podemos buscar dentro de los repositorios SVN, ¿ok? Los de Maven, ¿no? Dentro de los de Maven, exacto. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, una vez que tenemos la parte de la dependencia, lo primero es descargar y cargar, bueno, valga la redundancia, descargamos del servidor de Firebase lo que es el JSON, ¿sale? Nos va a mostrar algo como esto. ¿Ok? Esas no son la key, ¿verdad? Que te decía ahí, que te dejaba generar. Ajá, es la que te dejaba generar. ¿Esa no es? Ok. Sale, entonces una vez que nosotros hacemos eso, les digo, metemos el archivo JSON dentro de nuestra aplicación. ¿Ok? Para meterlo dentro de nuestra aplicación, recuerden que teníamos una sección en específico que era la parte de resource. ¿Ok? Vale, entonces una vez teniendo esto, el siguiente paso es la configuración de nuestro resource. ¿Sale? Dentro de nuestro resource, lo que les decía, tenemos la forma más genérica de lo que va a ser la parte de Java. Entonces lo que nos dice acá es cómo debemos de hacer el seteo de nuestras credenciales, ¿sale?
Entonces, lo que nosotros haríamos en este caso es utilizar los mecanismos de Spring, que es la inversión de control, ¿ok? Entonces, lo que tendríamos que hacer es, yo tal cual este código lo copié de lo que tenemos en la documentación de Firebase, ¿sale? Solo hicimos algunos ajustes. Recuerdan que les comentábamos, bueno, cuando revisábamos en la teoría de lo que eran los principios de REST, de Spring, lo primero que revisábamos era tener súper claro lo que era la parte de inyección de dependencia e inversión de control. Aquí es donde cobra sentido. Fíjense, hay dos posibles formas de cómo nosotros podemos hacer la inicialización, ¿sale? Lo primero es hacer una definición de lo que va a ser un componente de Spring, ¿sale? A nosotros tener esta parte de cómo hace la definición de un componente de Spring, lo que estamos diciendo que todo lo que va a estar acá dentro va a ser parte del bin, ¿sale? En este caso yo estoy haciendo la definición del bin llamado Firebase Initialized y le estoy diciendo al contexto de Spring que lo va a manejar él, ¿ok? Entonces en primera instancia lo que hago es generar el método de configuración mediante credenciales, ¿sale? Acá, por ejemplo, hicimos una variación. Acá lo que estamos haciendo que las configuraciones o las credenciales de Spring las va a tomar del contexto, ¿sale? ¿De cuál contexto? Del contexto de mi aplicación. Para hacer esta configuración nos vamos a apoyar de lo que van a ser variables de entorno. ¿Okay? Entonces nosotros podemos hacer definición de variables de entorno dentro de nuestros IDEs. En este caso, por ejemplo, para los que sean eclipseros o ST0s, desde la parte del run, se vengan a la parte del run configuration, ¿sale? Y dentro de la parte del run configuration, donde esté la parte de Spring Boot, hay una parte donde dice environment, ¿sale? Entonces, desde esta parte del environment van a generar ustedes una variable de entorno para el proyecto y esa variable de entorno lo que va a hacer, va a tener la ruta de donde esté definido nuestro archivo JSON. ¿Vale? ¿Esto es lo mismo que digamos que lo hubiéramos metido en algún properties? Exacto, lo mismo que si hubiéramos hecho en algún properties. Si lo hubiéramos metido en algún properties, igual nos basamos tal cual como está acá la definición. Fíjense, lo que yo hice, lo que ahorita se ve en código es que estoy utilizando la configuración por default, pero hay una parte en donde nosotros le podemos decir cómo es que lea las credenciales. En este caso las puede leer de un archivo file. ¿Okay? Entonces, esa es la configuración default que está acá arribita. De esa parte. Acá está. Si tú lo metes en un properties, debe de hacer esto. Y ese properties debe ser leído así. Ahora, donde tú lo metas, nada más lo único que debemos de ser conscientes es que respetar esta parte. Que lo que estamos metiendo sea el JSON, tal cual como esté, porque las librerías de Firebase interpretan ese JSON. Si no es JSON, no lo van a leer. Y por otro lado, si es JSON, debemos de considerar que la nomenclatura sea la adecuada. Llave valor. ¿Ok? Ok. Muy bien. Entonces igual nos regresamos a la configuración. Una vez que nosotros ya tenemos definido lo que es el bin de configuración, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el patrón DAO, ¿sale? Creo que digo, el patrón DAO de mínimo debemos de cubrir todo lo que son las operaciones básicas, las operaciones CRUD, ¿vale? Entonces, al yo definir lo que es la configuración de Spring como un componente de bin, pues ya tengo la opción de poder hacer esto, ¿no? De poder utilizar el auto-wired, ¿sale? Para eso, pues igual mi clase de donde lo estoy utilizando, pues igual la declaro como componente, ¿no? En este caso le estoy dando mediante un nombre, estoy realizando la acción de lo que se le llama un qualifier, ¿no? La estoy calificando, le estoy dando un nombrado, ¿no? Para evitar una redundancia en la definición de objetos bins, ¿vale? Ahora, la parte que vemos acá ya es un poquito de lógica, pero orientada a lo que son las librerías de
de Firebase, exacto. Entonces, hasta este punto, lo único que hemos hecho es una simple configuración, como si hubiéramos hecho con cualquier otro tipo de base de datos. Una pregunta ahí, digo, sé que es como lo mismo, pero ¿es en vez de component, no debe ser repository? Sí, debió ser. Exacto, en el estricto sentido, sí debió ser un repository. Ok. Recuerden que component es la anotación padre de lo que son las anotaciones estereotipo, ¿sale? Entonces, en primera instancia, digamos que debería ser component, y después sus 3 hijas es la parte de repository, la de service y la de controller, ¿sale? Y lo que yo les decía al principio, en estricta teoría, cuando nosotros utilizamos las anotaciones metadata, debemos ser congruentes de acuerdo al rol donde estemos. ¿Va? Ahí sí es. Esto sí es un antipatrón, pudiéramos decirlo así. No se debería de utilizar. Ahora, a nivel de definición, está realizando lo que debe de hacer, ¿no? O a nivel de acción. Está indicándole a Spring que este va a ser un componente que lo maneje el container. ¿Vale? Sí. Ok, entonces fíjense, de acá ya está un poquito más fácil. De acá ya es como si ustedes trabajaran con un JDBC. Ok. Lo primero que hacemos acá, pues hacemos una definición de objetos para no tener información nula. Y esta parte es lo que hace la magia. ¿Sale? Este get collection lo que hace es identificar la colección, los documentos. ¿Se acuerdan que le decía eso? La parte de los documentos que vamos a tener. Entonces, este get collection se va a hacer encargado de recuperar la base de datos. ¿Sale? Y una vez que nosotros tenemos la base de datos, vamos a decirle qué documento en específico vamos a utilizar. ¿Sale? Entonces, para eso, dentro de este método que estamos haciendo, que está dentro de la definición de mi DAO, le voy a indicar cuál de los documentos quiero recuperar. Ok. Ahora, esto es parte de lo que devuelve, les decía, el cliente de lo que es el Firebase. Esa es la parte que está definida en esta zona. ¿Ok? Aquí para obtener acceso. Ajá, con ese es el que nos da acceso, exacto. ¿Sale? Entonces, de ahí, lo siguiente es ejecutar la acción de consulta. Entonces, para realizar esa parte, lo hacemos mediante el objeto document, ¿sale? Documents, una vez que se ejecutó esta línea de código, ya tiene lo que es la información de lo que se encuentra en nuestra base de datos, ¿sale? Entonces, lo que está haciendo acá es la tarea que normalmente hace un ORM. Estamos pasando lo que es la parte de información de un documento, de un Firestore, a lo que son documentos del objeto que nosotros tenemos dentro de nuestro environment de modelos. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, tras bambalinas, normalmente lo que los repositorios de JPA nos evitan hacer es esto. ¿Sale? Si nosotros trabajamos con un JDBC, pues casi siempre sí tenemos que hacer también esta labor, ¿no? Sí. O sea, cuando trabajas con Firebase no puedes utilizar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo cuáles? Como lo que es, ¿no? El mapeo. O sea, ese mapeo no lo puedes. No, que tenga una herramienta que en automático, o sea, que recupere los objetos, y esos objetos yo no le tenga que hacer un mapeo. No lo podemos hacer. Y no lo podemos hacer por la sencilla razón porque de alguna forma, para que nosotros podamos acceder y recuperar la información de lo que contiene un document, utilizamos un documento, un objeto genérico, ¿sale? Entonces, este documento genérico es el que lo tenemos que castear a lo que es el objeto de nuestro modelo. Si recuerdan, por ejemplo, lo que les decía, esto es lo que tras bambalinas hacen los JPA, los repositorios de JPA. Porque nosotros, JPA utiliza muchas bases de reflection, ¿sale? Entonces, lo que nosotros hacemos es que mediante los generics le indicamos cuál sería el objeto que va a trabajar en específico esa implementación o esa herencia de la interfaz de JPA,
y con ello, con el Reflection, hace los mapeos por dentro, ¿no? Ya no los hacemos nosotros. En este caso, como no tenemos esa parte, no tenemos, o tenemos ese gap entre lo que son los objetos de nuestro modelo versus los objetos del Firestore, es por ello que tenemos que hacerlo de forma manual. Por eso les decía, esta parte ya es lo más parecido a lo que se hace en un JDBC, que mediante el result set tú comienzas a recuperar la información y ya comienzas a vaciar ahí tus objetos, ¿no? Y pues bueno, de aquí hacia las demás capas, pues les digo, nos vamos a auxiliar de lo que son los objetos Business Object, ¿no? Que el Business Object va a ser el objeto el cual nosotros vamos a ir saltando entre capa y capa, ¿no? En este caso vamos a saltar de la capa del DAO hacia la capa del Business. ¿Ok? Ahí nomás por duda, cuando tú ahí llamas a los documentos, ¿obtiene todos los documentos? En esta parte, sí. O sea, si tengo ahí, bueno, como serían varias tablas, por así decirlo, por dar una analogía, entonces te obtiene toda la información de la base. No, porque en esta parte nosotros hacemos un prefiltrado. Acá nosotros con este método le estamos diciendo por cuál va a ir en específico. Ah, ok, sí, ya. Ajá. Sí, no lo había visto. Sí. Entonces, esta parte es súper importante. Este es uno de los métodos de los cuales debemos utilizar. De hecho, si no lo hacemos, me parece que lo único que hace es, pues, va y no encuentra nada, lo toma como una petición vacía. Uh-huh. Okay. Miren, igual si quieren, por acá les dejo esa parte de la guía. Y les digo, en realidad no es tan difícil, o sea, prácticamente es montarnos en los mismos conceptos básicos, ¿no? De persistencia de la información. Tener un data source, ver la forma de cómo hacer la configuración de ese data source. O sea, en este caso, pues lo que hicimos fue nada más adecuarlo a lo que maneja Spring, a lo que son la generación de bines. Y ya de ahí lo que hicimos fue apoyarnos directamente sobre la documentación. ¿Ok? Ahora veo por qué quieren usar Firebase. No, digo, yo tengo muy poca experiencia, la verdad acá que quien le ha pegado más a eso es Esteban con la parte de Firebase, y supongo que sí has visto ahí más cosas positivas, ¿no, amigo? Sí, amigo, perdón, estoy aquí con mi mute. Sí, vi que estabas hablando con el mute. Pero sí le hemos pegado más a esa parte, amigo, de este lado. Bueno, por el tema ahí de un tanto pues sí, el logueo, ¿no? Y la autenticación con Firebase, que muchas aplicaciones pues las utilizan. Sí, digo, es un buen paso, ¿no? O sea, prácticamente en esquemas más tradicionales, pues nos seguimos apegando a lo que son infraestructuras, donde se provee prácticamente dentro de la misma empresa lo que son los repositorios para almacenar la información de persistencia, ¿no? Pero casi ya la mayoría pues, se está mudando a lo que es la parte del cloud, ¿no? Ahora habrá que ver precios, ¿no? Creo que es. Sí, ese es un poco más rápido la implementación, ¿no? Ajá, exacto. Sí, miren, entonces les digo, de forma muy muy genérica es como trabaja así, o sea, trabajaríamos en la parte del DAO, ¿no? Ahora, ¿a esto nosotros le podemos hacer pruebas? Sí, la respuesta es sí. Sí podemos hacer pruebas a esta capa, ¿no? Recuerdan que cuando hablábamos de lo que era pruebas unitarias, les decía, no, los componentes más importantes a testear son estos tres, la parte del controller, la parte del negocio y la parte del DAO. ¿Ok? ¿Y generas un test por cada capa? ¿O? Por cada capa y por cada método. Fíjense, por acá tenemos algunos. Vamos a revisarlos todo esto. Igual ahorita les compartimos el proyectito para que les sirva de base y si quieren ahorita vamos planteando, vamos revisando igual la definición de
de una tablita para que ustedes le puedan pegar y puedan hacer el modelo, ¿ok? Hacemos el modelo, lo definimos, de este lado nosotros lo cargamos, les pasamos el JSON y igual para que le puedan pegar, ¿les late? Ok. Vale, entonces fíjense, por acá en la parte de pruebas, vale, digamos, en esta parte no hice todo, solo me aventé un método. Seguro fue hueva la que me dio ahí terminarlos. Pero respondiendo es sí, debemos de hacer para todos los... Todas las Para tablas, ajá. todos los métodos. Ok. Hay en las pruebas, cuando haces una prueba, por ejemplo, ¿podrías darle un orden que se ejecute un método después de otro? No, fíjese, prácticamente lo que las pruebas hacen es que corre de forma muy general, ¿no? O sea, por ejemplo, acá de todas las pruebas que yo tengo, eh, si le doy a correr, me correría todas, ¿no? No tiene un orden, ¿no? De hecho, en la parte de Maven, recuerdan que les comentaba que se utilizaba para varios goals de lo que era el proyecto, ¿no? Entonces, una de esas goals es lo que les digo, por ejemplo, si en el caso de integración continua, nosotros hacemos una definición de un porcentaje mínimo de cobertura, lo primero que va a hacer es lanzar todas las pruebas unitarias. Y si alguna de las pruebas unitarias llega a fallar, no pasa tu proyecto. En este caso, por ejemplo, yo acá me falló una prueba y lo más seguro es que no me deje continuar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, acá el objetivo es que todos los test te deben de correr de forma exitosa, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos ahorita para hacer pruebas? Lo que les decía, para hacer pruebas en nuestra capa de DAO, lo que necesitamos de primera mano es igual otra dependencia, ¿sale? Lo malo de Java es eso, ¿no? Que para cada uno de los componentes que tú vayas agregando, siempre debes agregar una dependencia nueva, ¿ok? En este caso, yo agregué dos dependencias, que es la parte de lo que es el JUnit, que es la parte principal para hacer pruebas, y la parte de Mockito, ¿sale? Recuerdan que les platicaba de esta herramienta. El principal objetivo, lo que les decía, es la de generar información de engaño o información dummy o mock para proveer lo que son nuestros objetos o nuestras instancias dentro de un proyecto con Spring, ¿sale? ¿Esto por qué lo hacemos? Porque, como les decía, desde la parte de pruebas nosotros no tenemos el acceso a lo que es el contenedor de Spring y por tanto nos tendremos que auxiliar de esto, ¿sale? Ok. Vale, entonces fíjense, para nosotros iniciar una prueba, condenadas pruebas. Para hacer las pruebas, lo que nosotros primero debemos de generar es un archivito.java, ¿sale? Entonces, desde la parte ¿Qué será? desde el explorador, Project Explorer, tú te sitúas en alguno de tus componentes, por ejemplo en este, y le das new, en la parte de new, seleccionas el loader y vas a seleccionar lo que es esta parte, el JUnit, ¿no? Entonces el JUnit ya te dice dónde lo vas a situar. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque normalmente por buenas prácticas debe de tener los mismos nombres y debe estar dentro del mismo paquete, dentro del código source versus el código test, ¿vale? Recuerdan que hablábamos de una estructura. La estructura que nosotros seguimos es la parte de lo que es las estructuras de Maven, ¿no? En donde nosotros tenemos la definición de un paquete source, la definición de un paquete test, y dentro de cada uno tenemos lo que es la parte de resource, ¿ok?
Entonces, ese es el principal objetivo, ¿no? Que nosotros generemos esa congruencia en lo que van a ser nuestros archivos de código fuente versus nuestros archivos de test. Ok. ¿Sale? Entonces, ahora, el objetivo de una prueba, lo que les digo, debe ser atómica, ¿sale? Debe de probar lo que nosotros estamos plasmando en un método, ¿ok? Entonces, de primera instancia, lo primero que nosotros hacemos es hacer una definición de que este método va a ser un goal de test, ¿no? Para eso vamos a utilizar la notación @test, sale que esta notación es de JUnit, ¿ok? Entonces, desde esta perspectiva, lo primero que nosotros debemos de hacer es generar el llamado a lo que es nuestra clase a la cual nosotros queremos probar, y sobre esa clase nosotros debemos definir sobre qué método vamos a realizar la prueba, ¿sale? En este caso, si este método tuviera que recibir alguna parametría, acá yo la debería de pasar. Ujú. ¿Vale? Y bueno, lo último que debemos de hacer en esta parte es la definición de lo que son las evaluaciones, ¿sale? O en este caso llamado assert. Pero ahí no siempre te daría true. En este caso sí, porque está muy básico mi assert, pero podemos hacer el assert tan complejo como nosotros quisiéramos. O sea, por ejemplo, acá pudieras hacer, bueno, del assert que quiero evaluar, es bueno, del assert que estoy recuperando, a lo mejor quiero hacer un assert equals, ¿no? Y ya ese equals lo evalúas con algún valor que tú crees que te va a responder, ¿sale? Entonces acá, por ejemplo, bueno, quiero a lo mejor evaluar lo que va a ser la longitud de mi respuesta, ¿no? Que mínimo me regrese 1, ¿no? Aparte de que sea nulo, quiero que la longitud de esto sea 1. Ajá. Perdón. Todo este tipo de cosas, de esos hacer, tú puedes evaluarlo sobre tu prueba, ¿sale? Acá lo que les digo, la prueba, recuerden lo que vimos ayer, las pruebas unitarias y las pruebas por comportamiento. Las pruebas por comportamiento deben de cumplir con ciertas reglas de negocio que están estipuladas en nuestro código. Las pruebas unitarias están generadas con el objetivo de que realicen lo que nosotros estamos programando, ¿sale? Yo en este caso a lo mejor dentro del DAO no realicé ninguna lógica porque a lo mejor estoy esperando hasta en la capa del business en donde pudiera hacer más comparaciones. ¿Okay? Tal vez de primera mano me sirve que ahorita es nada más validar que lo que yo estoy consultando no sea nulo. ¿Okay? Pero eso ya va a ser más en cuestión de cómo yo como programador vea qué es lo que me sirve para que mi prueba yo la considere como un escenario de prueba unitaria exitosa. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, hay dos partes. Estos son los tres pasos en cómo hacemos la definición de lo que es una prueba unitaria. Una definición de dónde voy a esperar las cosas, el correr la prueba unitaria y hacer la evaluación de la prueba unitaria. ¿Vale? Sí. Ok, ahora, para hacer eso necesitamos de dos configuraciones adicionales. Lo primero que necesitamos hacer, si nosotros vamos a utilizar lo que son el framework de Mockito, nosotros debemos de ser explícitos y decirle al contexto de Spring, oye, ¿sabes qué? Tu contexto lo voy a sustituir por ¿sale? Por el de Mockito. Y en muchos casos o en muchas versiones de lo que va variando de Spring, no es suficiente solo con esta línea de anotación y en algunos casos te pide esto, ¿no? Que coloques el extend quit, ¿no? Si nosotros no colocamos esto es como si la prueba ni siquiera se estuviera ejecutando, ¿sale? Y yo en este caso, por ejemplo, lo que hice, no quise moquear la prueba, quise pegarle directo, lo que hice fue ejecutar y tomar en cuenta el contexto de Spring, ¿sale? De esas dos sopas, ¿no? Lo podemos hacer por Mockito o lo podemos hacer directamente con lo que es Spring. La ventaja de hacer con Mockito es que puedes, decías como crear objetos, algo así dijiste, que no tienes el contenedor. Es utilizar objetos sin pedírselos al contenedor. Es hacer una simulación. Ahora, con la utilización de Mockito hay un paso adicional que debemos de hacer pruebas. ¿Sale?
¿Por qué? Porque acá yo únicamente estoy haciendo o evaluando el hacer de lo que es la ejecución de mi prueba. Pero me está haciendo todavía falta. Por ejemplo, si yo utilizara Mojito, tendría que hacer la prueba de que si realmente Mojito está trabajando o no está trabajando. Ahora les digo, esto fue un poquito más extenso, ¿no? El cómo nosotros podemos ver proyectos con lo que es JPA, pues son un poquito más tranquilones, ¿no? Fíjese, la gran diferencia, o sea, a partir, bueno, hicimos todo este tipo de configuración porque nosotros no teníamos un provider para lo que era el implementar conexiones con lo que es Firebase. Es por eso que nos dimos estreando incluso el mismo servidor nos da cierta información, ¿no? Pero para lo que va a ser trabajar con bases de datos relacionales o no relacionales, pues nosotros nos podemos auxiliar de lo que son los JPAs ya de Spring. ¿Ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, para este caso, yo estoy utilizando lo que es una definición de lo que es utilizar las interfaces. Vamos a utilizar esto, está muy sucio ese código. ¿Sale? Yo para hacer o para interactuar con lo que va a ser una base de datos, ¿sale? Si yo utilizo lo que es un repositorio de JPA Spring, pues lo único que tengo que hacer es yo extender de lo que es la interfaz de JRepository, donde ya tiene definido todo lo que van a ser las operaciones CRUD, pero lo que yo les decía, por medio del reflection, nosotros le indicamos acá con los collection, o bueno, el patrón de JPA mediante los collection dice que espera algo de cierto objeto, ¿no? Entonces ya cuando nosotros hacemos la implementación, lo que hacemos es pasarle ya de forma explícita sobre qué objeto vamos a trabajar, ¿no? Para que el reflection haga su chamba. Y de qué tipo va a ser nuestro identificador. Exactamente. Entonces la gran diferencia es eso, ¿no? O sea, nosotros podemos tener algo ya muy implementado, algo ya muy trabajado, nosotros lo podemos hacer desde cero. ¿Quién va a decir eso? ¿Quién va a decidir eso? Pues nosotros, ¿no? Como chicos, ¿les gustó esa parte de interactuar con JPA, con Firebase? Yo no lo había usado. No lo había escuchado, pero no sabía que nomás era no relacional. No sabía eso. Sí, son es justo para ese objetivo, ¿no? Les digo, ya en la mayoría de entidades, pues ha evolucionado y hoy en día lo que son las bases de datos no relacionales han tenido bastante auge, ¿no? Por el tema de una mayor explosividad de la información, de ser información muchísimo más ligera, ¿no? El no tener lo que les decía, esa parte de lo que es reglas en donde tengamos que cubrir toda la información que tenemos que cubrir con una base de datos relacional, ¿no? Entonces sí ha sido mucho la evolución en donde se ha colocado hoy en día la parte de documents, ¿no? Y por eso es que pues, la mayoría de proveedores nube pues han invertido en el desarrollo de infraestructura para poder tener alojamiento con ellos, ¿no? Y les digo, creo que del mercado lo que más se ha explotado es esta parte del Firebase, ¿no? Creo que si no mal recuerdo ahí, amigo Esteban, es más para el uso, ¿no? De información con aplicaciones móviles. O bueno, fue como que el origen, ¿no? Del Firebase. Sí, de hecho, que me lo decía era uno de móvil. Sí, amigo. Va. Pues listo, chicos. Ahorita les pasamos los repositorios y igual el día de mañana pues trabajaríamos con esto, ¿no? Ustedes mismos harían uno. Trabajaríamos con las dos formas, generar un JPA y haríamos una conexión hacia Firebase, ¿sale? Para que ustedes lo desarrollen desde cero. Ok, gracias. Sí. Bien, todos, pues ya saben,
Cualquier cosa que necesiten individualmente, pues nos pueden contactar. Cualquier cosa igual podemos explorar en compañía con ustedes dentro de sus inquietudes, ¿va? ¿De acuerdo? Vale. Pues les agradecemos una vez más su tiempo y atención. Y estamos en los canales. Igual, chicos, si pueden, desde mañana genérense un proyectito desde el starter y le ponen lo que les decía, la dependencia del starter web de Spring. ¿El starter y nada más ese? Sí, nada más. Y ya acá le vamos poniendo la definición de lo que es Las librerías, ¿no? las demás librerías, ajá, y vamos trabajando a la par ya lo que hicimos, lo que vimos ahorita. Ok. ¿Va? Sí. Va. Fíjense, mañana vamos a tener una pequeña variación. Y ahí es donde igual le van a echar a ustedes un ojo. Hoy en día hicimos la definición por un componente de service. ¿Sale? El día de mañana haremos esta misma configuración, pero la vamos a utilizar con bin explícitos. Esto con el objetivo que vean que todas las formas diferentes que nosotros vimos para hacer la inyección de dependencia, pues todas nos llevan al fin común, que es el de tener los bin disponibles, ¿vale? Tipo de ejecución. Ok. Vale. Pues listo, chicos. Pues muchas gracias ahí por la asistencia y nos escuchamos mañana. Gracias, buenas noches a todos. Gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Buen día, buenas noches, hasta luego. Sí, amigo, gracias. Vamos, sale, fuga.